Hola amigos de la Faro Miacatlán, hoy estamos muy emocionados porque les presentaremos una entrevista con el maestro José Ortiz Rivera, quien es escultor, artista plástico, nahuablante y activista cultural, quien actualmente inauguró su propio museo ubicado en Santana Tlacotenco en la alcaldía de Milpa Alta. Sin más por el momento, veamos la entrevista. Voy a platicarles sobre un poquito de mi formación. Esta inquietud nace allá por los 12 años en la escuela primaria, donde yo llevo mi dibujo de un Venustiano Carranza y se le ponía así en el contorno un material que le llaman passepartout, que creo que ya ni existe. Entonces era como un marco. Y mi dibujo ahí lo voy llevando con el maestro y mi maestro lo recibe, lo presenta a mis compañeros y se burlan de mí. Y dice el profesor, él ya lo hizo, ¿dónde está el de ustedes? Y ahí está, aquí está el dibujo de él. ¿Dónde está el de ustedes? No, pues que no. No, ya ven, ¿por qué se están riendo, están burlando? Él, como quiera que sea, ya lo hizo. Ahí nació yo el gusto por el arte. Entonces vi que sí había posibilidades, veo que sí me apoyan, que creen en mí, entonces continuamos en el arte, pero también siento la habilidad del arte, la conseguí en el campo con los instrumentos de labranza, como es el azadón, el pico, la hoz, el machete. Entonces aquí nos enseñan bien un orden, todo tiene que tener un derecho, un revés, tiene que ser izquierda o tiene que ser derecho. Ese ordenamiento que nos enseña el campo junto con mi papá, o sea, si cortamos hierba o alimento para ganado, hay que ordenarlo, hay que acomodarlo. No es así que esté saliendo la punta para allá y el tronco por... No, todo va parejo. Y para que ya cuando se hace un tercio y ya se amarra, ya hierba o zacate o lo que sea, se tiene que ordenar, se tiene que apretar, ya sea en medio o en la orilla. No es en cualquier punto. Todo eso, esas habilidades que aprendí en el campo, se hizo más fácil, vamos a decirlo de esta manera, sentí más fácil para manejar las herramientas para el arte. O sea, yo creo que el antecedente estaba ya ahí o inició ahí en el campo, en la práctica. Bueno, aquí en este espacio, aquí vemos algunas piezas un tanto prehispánicas o a lo mejor no tan prehispánicas, pero que nos dicen de dónde venimos, quiénes somos, cuál fue nuestro pasado. Nos dice que somos de maíz porque tenemos para moler el maíz. Nuestra esencia es el maíz y aquí hay pinturas del maíz. Entonces, sí, aquí inicia la esencia. Pero aquí hay una escultura que se realizó allá por 1978, 79. Perdón, pues más o menos en esa época. Yo creo, me estoy equivocando, del 73, concretamente. Una modelo que se llamó Carlota, y aquí este fue mi primer retrato, ¿no? El que se tuvo que trabajar con barro, ¿no? Y el barro, yo me acuerdo que le estuvimos aquí poniendo con los materiales y hay que taparlo con un hule, un plástico y trapo para que no secara. Ya después, pues ya hacer un molde, ¿no? Hacer un molde se divide con unas laminitas y entonces se hace esta primera parte y la otra parte. Se hacen dos piezas y ya está el molde. Y ahí se le echa el material que es yeso y este color que ven ustedes es yeso, se le llama yeso patinado y tiene colores metálicos. Esta es una obra de cuando fui estudiante en la Academia de San Carlos. Primero se va acumulando el trabajo, se va acumulando una serie de experiencias y entonces cuando ya tenemos reunido mucho material, queremos buscar el espacio y a veces los espacios no hay o no se encuentran o están limitados o están lejos. Entonces, ya viendo mucho trabajo, mucho material, empezamos a cambiar la idea de esta casa es una casa habitacional. Y vimos que sobraba espacio, o hay espacio, y entonces empezamos a pensar precisamente en una casa de la cultura.
viene del náhuatl y la pronunciación es Cal Tlamachichique, que significa la casa donde se elabora algo con las manos. Ese algo se traduce a arte o se traduce a artesanía, que tiene que ver con la habilidad del ser humano. En particular es presentar la obra de un servidor y toda la trayectoria que me ha tocado vivir desde como estudiante hasta esta etapa ya de madurez, y yo ya le llamaría etapa profesional, si es que así se podría considerar. Bueno, vamos a iniciar. En la parte donde estamos, que es la sala, yo le puse sala número 1, que aquí podemos encontrar como el principio de mi formación. Es la experiencia que tuve en la Academia de San Carlos, y que incluso tengo algunos dibujos y pinturas y algunos trabajos que se remontan a esa época. Luego tenemos la sala 2, donde es concretamente el taller de escultura, porque a mí tenía yo más habilidad para la escultura, pero últimamente tuve que explotar la parte de la pintura. Y entonces esa es la sala 1, 2, la escultura, y 3 en la parte superior, que es donde me preguntas el tema del agua. El tema del agua es realmente, para mí es importantísimo en estos tiempos donde se habla pues de la escasez, se habla de cómo se negocia con el agua, la explotación, etcétera. Entonces, y también viene desde el mundo prehispánico cómo el agua era como muy apreciado, como amado el agua, por la forma en que lo nombra o lo denomina. Y podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, cuando dicen venerable agua, así a Atzin, o a Atzin, o agüita, a Atun. Entonces tiene como un gran significado esta parte de cómo amaban ellos la parte de la naturaleza, y entre ellos pues es el agua. Bueno, a corto plazo es traer un museo a una comunidad. Todos los pueblos de esta alcaldía, principalmente somos 9 pueblos originarios, pero ya a nivel político somos 12. El primer paso, vamos de inmediato, es acercar este museo a la comunidad, porque se habla exclusivamente aquí en Santa Ana, se habla de que existen muchos profesionistas y gente que ya se preparó y ya viajó, pero no se ve. O sea, si vamos en la calle y pasamos, no vemos nada de cultura, o no vemos nada de arte o de ciencia. Entonces decidimos que de entrada, que Tlacotenco diga, pues no, sí hay una casa de cultura, entonces creo que hay algo de cierto de su gente. Esa es la primera. La segunda es poder llevarles, acercarles a los niños o a los jóvenes, para que siempre hay alguien dijo que si una persona, un joven, es pulido, le enseñamos, por ejemplo, las artes, en exclusivo la música, la pintura, la escultura, ese joven o niño incluso jamás va a tomar un arma. Entonces trabajamos, eso es lo que yo quiero, trabajar, hacerlos más sensibles, que amen la vida, que amen lo que se tiene, la naturaleza, etcétera, etcétera. Y eso solamente tiene que ser a través del arte o de las artes. Sí, bueno, uno es que la lengua náhuatl no muera, o sea, dar cursos a los niños, a los jóvenes. Ese es uno. 2 es la parte de las artes, pintura, dibujo, escultura. Lo queremos ver mucho más profesional. O sea, no, yo no lo estoy viendo así como hay que hacer un dibujito y ponle color. No. Hay que hacer un dibujo, ¿por qué? A lo mejor el dibujo acompañado con música. El movimiento de un trazo tiene que estar acompañado de música o de color, o observar la naturaleza de los animales o insectos, etcétera. Entonces observarlos y traerlos aquí e imitar o pintarlo.
O sea, queremos verlo como más profesional. Los japoneses decían que para dibujar una planta hay que dibujar cómo van haciendo, cómo se va desarrollando. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Bueno, pues sale una especie de tallo y después sale una hoja. Así como se desarrolla una planta, según ellos, así que hay que irlo dibujando. Y eso me parece interesante porque entonces voy a dibujar cómo se desarrolla la planta. Pues primero hubo una gran emoción en la comunidad. Hubo una gran emoción donde aprecian, donde se aceptó que se haya tomado esta iniciativa de crear o de mostrar o de poner una casa de arte en esta zona. Incluso yo no lo estoy viendo así como muy particular. Esta Casa de la Cultura es para todos, es de todos. Y para mí, eso yo lo pido y lo digo abierto, cualquier área o cualquier espacio de cultura tiene que ser para todo tipo de gente, no importando condiciones sociales, políticas, credo, no importa. Esto es para la comunidad y debe ser para la comunidad. Esa es la función y por eso lo está aceptando la gente. En México, en muchas ramas del conocimiento, de la ciencia, del arte, es vasto. Abundamos muchos artistas, en fin, del conocimiento general del ser humano. Y es tanto que pues cualquiera puede ser artista, ¿no? Y yo me di cuenta que para que yo recibiera un apoyo de alguna institución, primero hay que hacer muchísimos trámites, primero. Segundo, no tengo al alcance las relaciones y no tengo el tacto o no tengo, ¿cómo diríamos?, el camino recorrido. Y entonces sí que me bajen un recurso, que me bajen un proyecto, y para mí eso es tedioso. Prefiero crear y no estar haciendo documentos y que me lo reboten y que llegue yo y que me faltó un documento. La burocracia esta me harta. Entonces, no, por esa parte mejor lo dejamos en un lado y mejor nos concretamos acá con nuestros propios recursos y en algunos casos que ya vieron ustedes, a lo mejor hasta podemos hacer de una piedra que está tirado ahí, le sacamos forma y ya hicimos arte. Entonces, lo único que se necesita es un espacio que ya está, a lo mejor mañana o pasado crece este espacio. Bueno, y si ahora sí puedo pensar que como ya es tangible, ya es visible la Casa de la Cultura, ahora sí es posible que pueda venir algún recurso. Tampoco lo estoy negando. ¿Por qué? Porque ya se puso, como dicen, la primera piedra. Para mí, la cultura náhuatl es parte como un cimiento, es una raíz, porque mi pintura tiene, si yo no conociera la lengua náhuatl en esencia, mi pintura debe estar así titubeante, debe como muy volátil mi obra, ¿no? Y entonces quizá mañana desaparezca. Entonces con la lengua náhuatl le pongo un sustento muy fuerte e incluso he analizado los códices y en base a esos códices solamente lo estoy transportando, digamos, a esta etapa, a esta época, con los materiales modernos, con los materiales actuales. Con eso estoy haciendo una nueva propuesta de cuál es la esencia, cuál es el pensamiento, cuál es la filosofía del mundo náhuatl. Entonces, esto que estoy diciendo no es solamente en texto o en discurso, sino en una obra de arte. Eso es lo que estoy haciendo. Para mí es una gran emoción, porque yo, José, junto con un equipo que trabajamos juntos, somos nahuablantes de a de veras, o ciertos, somos de carne y hueso, porque en la etapa que se está viviendo nos hemos hecho como mentirosos, como audaces, y queriendo decir que sabemos algo sin tener pleno conocimiento. Entonces, en la lengua náhuatl ha habido gente que con 5 o 10 palabras, o con una canción o con una poesía, dicen que hablan náhuatl. Entonces, esa parte es vacía y yo estoy en contra de ello. Entonces, el náhuatl, no estoy diciendo que sea yo un experto,
pero las pocas palabras que yo conozco y que sé, lo conozco de esencia, e incluso puedo hacer un análisis lingüístico y ese análisis lingüístico es la que me lleva a crear la obra de arte. Sí hago una atenta y cordial invitación a todas las personas, desde niños hasta los adultos, y no importa si se conoce el arte, si no se conoce el arte, y si se estudia arte o no se estudia arte, eso no interesa. Lo que interesa es que tengan otra forma de ver el mundo, que tengan otra forma que platiquen con un cuadro, que platiquen con una escultura. Es otra la forma en que yo hago esa propuesta de este museo, es que se interactúe. No es nada más ver y me voy, no, sino ¿por qué no platicar y por qué no hacer una remembranza o un escrito o una leyenda, una frase de lo que ya vi? O una crítica, ¿por qué no? Entonces yo me gustaría más eso, que haya más interacción con el público, y está abierto para todos, para todos, para todos.